buenas noches. Qué bueno que está con nosotros en una emisión más de su espacio. ¿Cuál otro? Tertulia Ciudadana. Antes de presentarle a nuestra invitada del día de hoy, déjeme desearle a usted y a todos los suyos lo mejor para el 2015. Recuerde que el 2014 fue un año difícil, pero el 2015 se antoja para que juntos, de verdad, unidos, hagamos de nuestro México el México que todos soñamos. Sin más, le doy la bienvenida ahora sí a nuestra invitada. Déjeme hablarle un poquito de ella. Es Cecilia García y es directora de Espolea Asociación Civil. Ella nos va a decir un poco más a qué se trata, entonces esa parte no la voy a leer. Déjeme seguirle hablando quién es Cecilia. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas, Ciudad de México, y actualmente está cursando la maestría en Políticas Públicas y Género en la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales. Es impulsora de la campaña Maternidad Adolescente y Juvenil, que de hecho es el tema que hoy nos va a abordar una buena parte de la entrevista. Ella ha participado en muchas mesas de discusión sobre servicios, consejería amigable, anticonceptivos. Es un tema que realmente le preocupa y le ocupa. Ha estado en diferentes foros, tanto nacionales como internacionales. Aquí me ponen uno muy importante, que fue el primer foro global de políticas de juventud realizado en Bakú, Azerbaiyán. Cualquiera viaja hasta allá y expone un punto de vista tan importante. Pues bien, vamos a cederle ahora el micrófono a nuestra invitada y que nos diga cuándo nace Espolea, por qué nace y cuáles son sus principales objetivos. Adelante y bienvenida, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Vinculación con Sociedad Civil. Siempre hemos pensado que estos diálogos son muy importantes para construir, para incidir en políticas públicas, y ese es precisamente uno de los objetivos de Espolea. Voy a empezar respondiendo una de las primeras preguntas que siempre nos hacen cuando hablamos de la organización, y es ¿qué es Espolea? ¿No? Porque no es una palabra a veces muy común, muy cotidiana. Entonces, espolear en realidad es un verbo conjugado. El verbo es espolear y es un sinónimo de motivar, incitar a la acción. Y eso es lo que en un principio, hace ya casi 8 años, nos motivó precisamente a fundar esta organización de jóvenes y para jóvenes que trabaja fundamentalmente en la promoción de los derechos humanos de las personas jóvenes en México principalmente, pero a través de estos años de trabajo también abogamos por los derechos de todas las personas jóvenes, tanto en la región de América Latina como en el mundo. Entonces, ese es el objetivo central de la organización. Como bien dije, nacimos en 2005, aunque nos constituimos ya legalmente en 2006, y hoy por hoy trabajamos en 3 áreas fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con la política de drogas en general y cómo esto afecta a las personas jóvenes. El segundo gran tema que abordamos es el tema de VIH, ¿no? En torno nuevamente a las personas jóvenes, y uno muy importante que tiene que ver con la promoción de la igualdad de género, que es en el programa donde yo me encuentro colaborando y donde uno de los temas que trabajamos de manera muy importante es el de la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, pero particularmente de las mujeres jóvenes. De las mujeres jóvenes. Uno de los temas que mencionaba yo al momento de presentarte es el programa precisamente de maternidad adolescente y juvenil. ¿Nos puedes contar un poquito más en qué consiste? Sí, claro que sí. Este en realidad es un proyecto que se desarrolló durante 2013, de hecho, después de ya varios años de trabajar en torno al tema de la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva, y básicamente se fundamenta en la idea de que había un área de oportunidad y una población muy particular que visibilizar junto con sus necesidades y sus intereses, que era precisamente las madres adolescentes y madres jóvenes. Sabemos que en México, al igual que en muchos otros países de América Latina, hay un fenómeno muy importante que, a pesar de los esfuerzos y de los avances que se han generado en la materia, no hemos logrado resolver, que es el tema de la incidencia y la prevalencia de los embarazos en la adolescencia. Que, bueno, ahora más adelante hablaremos de cuáles son las causas y por qué nos preocupa este tema y por qué ha sido objeto
objeto de debate y también de política pública y de programas, etcétera. Pero bueno, dentro de este gran pues conjunto, de esta gran población, hablar de mujeres jóvenes es hablar de un grupo muy diverso y muy heterogéneo. Entonces hay muchos grupos, muchas organizaciones trabajando en torno al tema, y desde Espolea pensamos importante visibilizar a esa otra parte. ¿Qué sucede con las madres que no pudieron prevenir el embarazo por la razón que sea, que llevaron a término ese embarazo y que hoy por hoy son madres y que siguen sin poder acceder a servicios de calidad, amigables, incluyentes? Entonces nos interesaba conocer esas necesidades, y de ahí surge este proyecto que se desarrolló y se llevó a cabo con el apoyo de la organización global Women Deliver, que es una organización que precisamente trabaja en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, y particularmente el tema de la salud materna. ¿Por qué no compartimos con quienes nos hacen favor de seguirnos? Le pido a mi equipo, si es tan amable, en algún lado me dejé las estadísticas que amablemente me habían pasado, no las encuentro aquí dentro de mis tarjetas, si me las pueden hacer llegar, pero en lo que me las pasan, yo veo que tienen otro documento. Se va a usar que una vez aquí, ya saben que aquí somos muy naturales. ¿Por qué no compartes y vamos mostrando lo que tienes? Es la información que seguramente ustedes en campaña utilizan. Me parece que está bastante atractiva gráficamente, pero ¿por qué no compartimos? Y la letra chiquita te la dejo a ti porque yo ya lo leo muy bien. Vamos a darles algunas estadísticas. 2012 me parece que es el año que tú estás mencionando ahí. ¿Cuántos embarazos y cuántos recayeron en adolescentes? Pues mira, precisamente algunos datos oficiales que encontramos en la elaboración de esta campaña que derivó en la creación de estas infografías, fue que en el año 2012 había del total de adolescentes, aquí se maneja un rango de edad entre 12 y 19 años, que iniciaron su vida sexual. La mitad, un poquito más de la mitad, cerca del 52%, estuvo alguna vez embarazada, ¿no? Esa es una cifra muy importante, porque hoy por hoy también sabemos que la población de adolescentes y jóvenes en México es la más grande de la historia y en general en el mundo. Entonces son cifras que nos preocupan. Y también por acá en datos nacionales precisamente nos decían que poco más de 1 de cada 4 embarazos entre adolescentes no fueron planeados. Entonces no solamente hablamos de los números, sino también en qué condiciones se generan esos embarazos, ¿no? Que es algo que también las cifras nos muestran. Entonces eso en términos de los embarazos. Y en ese mismo año también nos daban cifras, por ejemplo, de entre los 2.2 millones de nacimientos que ocurrieron ese año, el 72% fue de madres entre 15 y 29 años. Digo, aquí ya hay dos poblaciones, pero que nos manejan un rango de edad bastante amplio, pero que seguimos hablando de mujeres adolescentes y mujeres jóvenes. Entonces vemos precisamente cómo va siendo esa tendencia de un alto número de embarazos no planeados, principalmente entre adolescentes. Entre adolescentes cada vez baja la edad, y eso se debe a otros factores que ahora vamos a comentar, pero también nacimientos que se están dando a pesar de que esos embarazos son no planeados o no deseados, y donde no hay un seguimiento pertinente, ¿no? de esos embarazos. Déjeme compartir con usted. El tema de embarazo en adolescentes preocupa y ocupa al Partido Revolucionario Institucional. Hace algunos meses nuestro presidente, el doctor César Camacho, me pidió de manera puntual, específica, el acercarnos a organizaciones de la sociedad civil que trabajaran este tema y ver de qué manera podíamos robustecer su trabajo, apoyarlos y sumar esfuerzos, dado que este es un problema para México, obviamente para el mundo, pero nos preocupa en este caso para México, verdaderamente preocupante. Déjenme compartir algunos datos más de cifra. El 80% de las mujeres adolescentes que se embarazan dejan la escuela, con lo cual, pues de alguna manera se ve truncada el desarrollo personal, profesional y todo de la pequeña joven madre. México encabeza la lista de entre todos los países de la OCDE con la tasa más alta en embarazos en adolescentes. Y un tercer número para seguir platicando con nuestra invitada. Cada minuto una adolescente mexicana se convierte en madre, lo cual significa que al año prácticamente hay en el país 500,000
de embarazos en jóvenes menores de 19 años. Es un tema que verdaderamente ha preocupado, insisto, y está ocupando no solo organizaciones de la sociedad civil, sino también al gobierno federal, que recientemente lanzó una campaña. Pero ¿por qué estamos hoy aquí? Porque las organizaciones, los líderes sociales hacen una labor que difícilmente puede completar el gobierno, puede hacer el gobierno. Esta campaña 2013, hay un organismo internacional que los ayuda. ¿A dónde llegan ustedes? Si hay alguien que nos está viendo y quiere orientación, porque supongo que toda esta información se puede localizar, ¿por qué no nos compartes tu página de internet, algún correo, algún lugar donde te puedan contactar? Sí, bueno, si quieres eso ahorita te lo comento para seguir con lo que estábamos hablando. En realidad la infografía que les acabamos de mostrar en realidad es parte de un proyecto más grande. Esta fue una campaña y uno de los objetivos de ese proyecto es incidir políticamente. Entonces los productos que generamos, entre ellos estas infografías y otra serie de publicaciones que les haremos llegar también con mucho gusto, buscan generar estas recomendaciones a partir de los vacíos que hemos identificado, de las necesidades, que contribuyan al diseño de políticas públicas, pero también de las que están en marcha para el rediseño, la implementación y la evaluación sobre todo, ¿no? Es ahí donde ponemos, digamos, un énfasis de cómo ha sido el seguimiento a las estrategias que hoy por hoy existen y qué va a suceder, por ejemplo, con esta estrategia nacional que bien comentas, que se acaba de lanzar, que ha generado muchas expectativas, lo vemos sin duda como algo positivo, pero ahí es muy importante que la sociedad civil sigue estando muy de cerca en colaboración con el gobierno a los distintos niveles para verificar que efectivamente haya un impacto positivo en la vida de estas jóvenes. Ahora, ¿qué es importante que el gobierno tome acciones, políticas públicas, pero cómo llegar a los hogares, cómo hacer? Ustedes hablan de empoderar, de dar a las jóvenes conocimientos, porque eso es muy importante, saber en su momento cómo les impacta un embarazo en la adolescencia. Este dato, por ejemplo, que yo decía, el 80% que deja la escuela, ¿cómo lograr este casamiento de datos? Por un lado, que camine el gobierno federal, local, estatal, lo que sea, en sus políticas públicas, y cómo empatar con las acciones que la sociedad civil pueda llevar a cabo para hacer conciencia en estos hombres y mujeres, porque otra vez no se embaraza sola la joven, necesita su parte también activa del varón. ¿Cómo logramos hacer esta conciencia? Bueno, en realidad un trabajo muy importante que no solamente realiza Espolea, como bien comentas, sino muchas otras organizaciones, tiene que ver con el llamado trabajo en la comunidad, ¿no? Y cómo vamos acercando a estas poblaciones, cómo les acercamos la información, los servicios sobre sus derechos. Eso es algo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, cualquier estrategia, sea llevada por sociedad civil o sea llevada por los entes gubernamentales, tiene que tener un enfoque de derechos. Además, hoy por hoy, viviendo en un país donde existe una reforma constitucional que habla de derechos humanos, donde estos deben de ser progresivos, es ahí a donde vamos. Este proyecto también buscó acercarse a las madres adolescentes y madres jóvenes en primera instancia para conocer cuáles eran sus necesidades, cuáles eran las barreras que enfrentaban para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, y por el otro lado generar una serie de estrategias en torno a esto. Entonces, efectivamente, después de eso estuvimos trabajando con ellas, con una serie de talleres, acercándoles de información, pero lo que es muy importante y que responde a tu pregunta es cómo hacemos de estas acciones algo sostenido, porque las organizaciones de la sociedad civil sí tenemos recursos limitados, no solamente financieros, sino también humanos, y por eso, perdóname que insista, regresar al tema de la política pública, porque no es algo que un proyecto de 6 meses o un año, incluso de 2 años resuelva. Aquí tenemos que entender que el fenómeno del embarazo en la adolescencia es causa y consecuencia de una serie de desigualdades, de la pobreza, de la discriminación que viven estas mujeres, del no acceso a la educación, porque muchas veces he estado en otras mesas de debate y te comparto cómo a veces la deserción escolar se da incluso antes del embarazo, ¿no? Cuando estas mujeres son casadas, a veces ni siquiera por su voluntad,
a edades muy tempranas, ¿no? Y que eso también es un tema de violencia contra las mujeres, los matrimonios forzados, que pensamos que eso sucede en otros continentes y en otros países, pero en México sucede. Entonces, son una serie de factores que se van entrelazando y que no solamente es el hecho de no contar con la información en el momento que yo ejerzo mi sexualidad y no me puedo cuidar por diversos factores, sino también la violencia sistemática que vivimos las mujeres y que desafortunadamente no ha sido atendida. Entonces, sí, las organizaciones trabajamos muy importantemente en el empoderamiento, en acercar la información para que estas mujeres conozcan sus derechos, pero un obstáculo muy importante en el que se enfrentan es que cuando se acercan a las instituciones, esas instituciones a veces también desconocen cuáles son los derechos de esas jóvenes y es ahí donde tenemos que hacer este trabajo continuo, ¿no? En el acercamiento, en este caso en particular, como nuestro enfoque era las políticas de salud sexual y reproductiva, no necesariamente otras áreas, era saber cómo está respondiendo el sector salud a esto, cómo están siendo capacitados el personal médico, de enfermería, para poder abordar el problema, además de lo que ya hacemos las organizaciones con la población. Sí, realmente el problema su causa es multifactorial, como decías tú, abordaríamos las causas, efectivamente, la desinformación, la falta de educación, la pobreza. El problema es que una vez que las jóvenes, los jóvenes caen en un embarazo prematuro, es un círculo vicioso, porque obviamente eso no les permite continuar su educación, no les permite salir de la pobreza, porque ahora no hay solo una boca que alimentar, hay dos y luego viene el otro y viene el otro. Y no solo es un problema de conciencia, por lo que estás comentando, tendríamos entonces que pensar que, pues, así como es multifactorial, la causa tiene que ser multidisciplinaria y sectorial. A la hora de entrar, están leyes que también en su momento tienen, supongo, que ser revisadas. Políticas públicas y educación de la sociedad civil, ¿serían los tres ingredientes que consideras tú? Sí, no, en realidad creo que eso resume bien, ¿no? O sea, cuáles son los diferentes frentes por los cuales deberíamos abordar el problema. Sin duda el apoyo y el fortalecimiento de la sociedad civil, que hace un trabajo de base, que acerca la información, acerca los insumos, pero también con las instituciones, ¿no? Nos preocupa ver en el trabajo con estas jóvenes que hay un desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos particularmente, que sigue presente el estigma, la discriminación, y seguimos viendo que se convierte, más que en un tema de pobreza, que se termina siendo un poco la consecuencia, es la desigualdad en la que seguimos viviendo. Todas ellas, desigualdades sociales, pero particularmente las desigualdades de género, ¿no? Donde estas, como bien decía, viven una violencia sistemática, difícilmente pueden acceder a una educación de calidad, la permanencia en las escuelas no está garantizada aun cuando acceden, y por el otro lado, ¿no? O sea, con todo, es el estigma, la discriminación, la no información y los no servicios para que ellas puedan ejercer su sexualidad de manera libre, responsable, informada, y por el otro lado, políticas que criminalizan a las jóvenes, ¿no? Que las discriminan y que sigue siendo un tema pendiente en México, ¿no? En el país. Sí. A la cárcel algunas jóvenes en caso de aborto y demás. Dos temas pendientes, preguntas específicas. ¿Cuál es el área de trabajo de ustedes? Particularmente, como una de nuestras líneas de trabajo tiene que ver con incidir a nivel político, llevar estas recomendaciones, llevar estas experiencias, pues es generar información a partir del acercamiento con las personas. Ahora, a partir de este proyecto que estuvimos realizando el año pasado y que esperamos continuar y crecer este año, es seguir acercando, bueno, por un lado a las jóvenes a esta información, a sus derechos, buscar nuevos espacios donde podamos entrar. Ahora, con los productos que hemos generado de este proyecto, seguirlos utilizando por un lado, y por el otro lado, la información que se genera, llevarla a diferentes espacios, hacérselas llegar a ustedes. Estamos basados, sí. Este proyecto, es importante decirlo, en un principio fue un proyecto piloto, fue un proyecto pequeño que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, buscaba principalmente acercarse a jóvenes que vivían en áreas urbanas de alta marginación. Pero bueno, nuestro trabajo lo hemos realizado en diversos estados, particularmente aquí en el Distrito Federal, pero hemos tenido a lo largo de estos años de trabajo invitaciones y vamos a los estados, también a nivel regional e internacional, en los foros en los que participamos, pues también hemos tenido la oportunidad de compartir estas experiencias, ¿no? Y estos aprendizajes. Segundo pendiente.
¿En dónde te pueden localizar Ahora sí. si alguien está interesado en contactar a la organización? Sí, claro que sí. Bueno, esta información está disponible en nuestra página de internet, que es www.espolea.org. Y bueno, también mi correo personal, por si tienen alguna duda, quieren más información sobre el proyecto y lo que viene, es ceci, las dos con C y latina, .garcía, @espolea.org. Nos encuentran en Twitter como @espolea y en Facebook pues también como Espolea. Ahí estamos. Ya que estamos llegando a las redes, le recuerdo a usted que están aquí a nuestra espalda las redes que nos siguen en este espacio de Tertulia Ciudadana, como lo es Facebook, Twitter y obviamente por donde está siendo transmitido este espacio, que es Livestream. Supongo que ya llegamos a la tercera fase porque me están llegando ya algunas preguntas que personas que nos hacen favor de seguirnos, pues se desprende de nuestra charla algunas dudas y usted todavía tiene tiempo de marcar, no más que marcar, escribirnos a las redes y hacernos llegar sus comentarios. Si nos da tiempo los pasaremos al aire y si no se los haremos llegar a Ceci y ella les dará después puntual atención. Nos preguntan por Facebook, ¿qué puedo hacer como padre de una adolescente para prevenir un embarazo no deseado? Bueno, aquí es importante decir que la información siempre nos ayuda, ¿no? Y yo lo que le recomendaría a este padre de familia es que se acerque a las organizaciones o a las instituciones que proporcionan la información sobre los derechos de su hija y su hijo, pero al final del día las decisiones que toma esa joven o ese joven sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, son de ella. Entonces es importante que el acercamiento que podamos tener con nuestras hijas e hijos sobre estos temas tenga esa sensibilización, ¿no? Desde esta parte de derechos, de respeto a su autonomía y autodeterminación y brindando la información completa, basada en evidencias, sin estigma y sin discriminación, porque a veces también ahí están los prejuicios, ¿no? Es complicado, a veces no hablaron con... Pues sí, pero bueno, al final del día esa es otra batalla, ¿no? Que libramos también a nivel social, las organizaciones, que las decisiones que tomamos las personas son de nosotras y nada más. Pero bueno, acercarse a las organizaciones, acercarse a la información, porque muchas veces es así como podemos ayudar. Cuando yo tengo la información, entonces la puedo acercar y hablar a veces más fácilmente. Y si no puede él, acercarse a las personas que tengan pues mayor trabajo, mayor formación y que puedan brindarle una orientación a esa joven, ¿no? A esa joven. Aquí va más o menos de la mano de esta otra pregunta que acabo de hacer, y esta lo hace una mujer, Erika. ¿Cuáles son las principales razones que una adolescente decide embarazarte? No está muy bien pasada, pero supongo es, ¿qué motiva a una adolescente a embarazarse? Creo que eso Sí. Bueno, ahí porque sí hay que reconocer que hay adolescentes, y lo vimos en el trabajo de este proyecto, que deciden, ¿no? Dicen, yo decidí que quería tener un hijo o una hija, y en realidad aquí tiene que ver también con un tema como de cómo se construye esta idea de los ideales, ¿no? de las mujeres, y cómo de repente pensamos que las mujeres es sinónimo de madre. Y aquí tenemos que entender que no necesariamente el ser mujer nos va a llevar a decidir en un momento dado tener hijos o hijas, y lo cierto es que en contextos donde se vive mayor marginación y pobreza, a veces las mujeres jóvenes y sobre todo adolescentes se encuentran en la maternidad una única vía de reconocimiento social, ¿no? Cuando no se les da, entonces pensamos, ¿no? Y porque además así la sociedad lo refuerza a través de los medios de comunicación, en las familias, en las comunidades, a veces en la escuela misma, que eso les va a dar una cierta posición, y eso es a lo que se aspira, no porque sea mal, ¿no? Aquí es muy importante no estigmatizar tampoco las experiencias de las madres adolescentes y jóvenes que deciden ser madres, pero ahí es más bien el ojo tiene que voltear a qué es lo que la sociedad está promoviendo, o sea, qué posibilidades y qué opciones les estamos dando a esas jóvenes. Y supongo que no hay todavía una estadística de llevar, precisamente preguntarle, o sea, ¿qué fue lo que llevó a embarazarte? ¿Fue desconocimiento, simplemente de repente tuviste relaciones sin saber que eso podía traer una consecuencia que es el embarazo? Te comparto muy rápidamente, por parte de esta Secretaría estamos llevando a cabo talleres de prevención de embarazo, y en uno de estos talleres estuvimos en Morelia, un grupo, no sé, de unos 120 jóvenes entre secundaria y primer año de preparatoria, y cuando hacíamos precisamente una dinámica de qué pasa cuando te embarazas, me llamó mucho la atención de una jovencita que dijo, así tendría la atención de mis papás, pero lo dijo muy segura, ¿no? O sea,
estoy embarazada, y les llamo la atención y tendría su atención. Entre, obviamente, muchas otras respuestas que en su momento salieron, pero nosotros no estamos llevando esa estadística, aquí lo dejo entre tú y yo, a lo mejor podemos hacer algo, sumando esfuerzos y lograr determinar qué es lo que motiva, falta de atención, falta de ahora sí que innovar algo que nunca habías vivido, no lo sé, pero yo creo que sí tendríamos que irnos un poquito más al fondo de qué las motiva. No me han dicho cómo andamos de tiempo, pero sé que estamos en el tercer bloque. ¿Qué tan importante es la integración familiar en la prevención de los embarazos adolescentes? Estamos rondando mucho en lo que es la familia aquí. Yo me iría a un tema de, más allá de la integración familiar, porque a veces son temas un poco complicados en términos de que le queremos dar a veces un enfoque familista, ¿no? Y que pensamos que eso resuelve el problema. En realidad aquí lo que hablamos es de entornos saludables para estas jóvenes, y creo que en el tema de las familias yo me iría más bien por el tema de las redes familiares que estas mujeres pueden tener y que en un momento se convierta en un factor que ayuda a que estas jóvenes, por ejemplo, no dejen la escuela, ¿no? Y que puedan continuar accediendo a oportunidades de desarrollo, que no sucede, por ejemplo, con jóvenes que se encuentran en contextos muy, muy difíciles, donde viven mucha violencia, donde a lo mejor viven pues sí puede haber separación o no de los padres, pero que están en contextos bastante más complicados, pero van más allá de si mis papás están o no casados, o sea, tienen que ver más bien con el ámbito pues de respeto, de que esas mujeres no vivan violencia. Entonces es complicado decirlo, porque habría que ver qué entendemos por integración familiar. Entonces yo no me atrevería a decir que esa es la solución, porque además aquí hay que también reconocer la diversidad de familias que existen, ¿no? De los arreglos familiares, y es muy difícil. Por ejemplo, he escuchado alguna vez, pues es que su mamá es madre soltera y entonces por eso ahora ella también, o sea, esos son juicios que no tienen fundamento y que sí, pero eso no tiene ningún fundamento. Entonces, más bien ahí tiene que ver con una serie de factores de fondo, estructurales, que regreso al tema, ¿no? de la discriminación, de la violencia, del no acceso a servicios, ¿no? de estar siempre tutelando lo que pueden o no hacer esas jóvenes, más allá de brindar la información y de acompañarlas, ¿no? Ahora, el trabajo que hacen ustedes es preventivo, es de información, es hacer conciencia para que los chicos, estoy hablando de hombres y mujeres, repito, este es un problema que atañe chicas y chicos, sexos, no atienden una vez que ya está embarazado, ya no entra y espolea, o sí, porque aquí viene una pregunta de si estoy embarazada, soy adolescente, ¿me pueden apoyar? Sí, a ver, es importante aquí especificar que Espolea no es una organización que brinda servicios, por ejemplo, de asesoría como tal. Tenemos espacios formativos, precisamente porque nuestro enfoque es de prevención, donde sin duda se pueden acercar para hablarles de sus derechos. A lo largo del año también, si están atentos a las redes, ahí publicamos información sobre talleres que organizamos, charlas, también tertulias, conversatorios, donde sin duda se pueden acercar. Generalmente estos espacios están dirigidos a personas jóvenes, independientemente de su condición, si están embarazadas, ¿no? Donde sin duda se pueden acercar y les brindamos esta información, tanto como asesorías, ¿no? Pero les podemos dar una orientación de a qué instancias se pueden acercar si en un momento dado tienen dudas sobre el embarazo, sobre a qué áreas o qué lugares deben asistir. El propio sector salud. Exactamente. Para eso está. Ahora, ahorita acabas de mencionar algo, redes sociales, y yo sí quiero aprovechar para hacer el comentario o la advertencia de lo fuerte y lo importante que son estas redes cuando las utilizas con responsabilidad, y lo perjudiciales que pueden ser cuando nos creemos todo lo que está ahí publicado sin cuestionar, sin buscar y ver la fuente si es confiable o no. Así es que lo primero que les recomendamos es, si usted algo en redes, cheque, como en este caso de nuestra invitada de Espolea, que sea una organización seria, que sea una organización que sabe del asunto, pues antes de acercarse y no de alguna manera creerte lo que las redes te dicen, y cuando te das cuenta, pues el único o la única que en su momento va a vivir para bien o para mal o para lo que sea un embarazo es quien en su momento pues
Yo no diría de sí detenerlo, porque sabemos que hay muchos casos en los que de repente los chicos se dan cuenta, ¿no? Por ahí, no sé si te enteraste de un caso de hace 2 o 3 meses en el estado de Morelos, que la pequeña, cuando su mamá le puso su uniforme, se dio cuenta que estaba embarazada, y ya embarazo de 6 meses, estoy hablando de una pequeña de 9 años, entonces son casos extremos, pero muy difíciles. ¿Algún mensaje de cierre? Me avisan que tenemos un minutito para cerrar esta primera Híjole, qué difícil. 2015. Yo sé que el tema nos da para más espacio Sí. y seguramente lo buscaremos. Y qué difícil que hagas el último comentario y tengamos un minuto, porque el ejemplo que acabas de mencionar a veces es la regla y no la excepción, ¿no? Seguimos teniendo un problema de violencia sexual fuerte y una impunidad y no aplicación de la ley. Entonces, frente a una estrategia nacional que se seguirá impulsando, entiendo que ya se publicó, se anunció, pues el mensaje final es que sigamos trabajando en colaboración y siempre desde este enfoque de derechos humanos. Pues yo te agradezco de verdad, en lo personal, lo que le dedican tú y tu grupo, Muchas la gracias. pasión que le ponen al tema, porque de veras es un tema pendiente en la agenda de nuestro México. Hay que poner todos un granito de arena para prevenir y en su caso pues evitar el embarazo en adolescentes. Información sobre todo. Pues muchas gracias, el tema es importante, el tiempo se nos terminó, pero dentro de 15 días usted y yo tenemos una cita pendiente en Tertulia Ciudadana. No deje de sintonizarnos y muchísimas gracias. Gracias.